¿ya? Ya llevaban 3 días de combate en Chorrillos, estaban desembarcando los chilenos y los peruanos estaban resistiendo ese desembarque. Lógico, como sabrán, nos sacaron la mugre y desembarcaron, pero ya estábamos en el 3er día de esos combates. Entonces, y en el 3er día ya no había comida para los soldados, para todos los que estaban defendiendo, ¿ya? Y tampoco ya no había municiones, Por eso, por falta de municiones, más que por comida, es que nos quedamos sin municiones y los chilenos desembarcan y no dejan heridos ni sobrevivientes, ellos no tomaban prisioneros. Ya los chilenos eran así, por eso su nombre es chileno, pues, ¿no? Entonces masacraban a mansalva. Bueno, el asunto es de que ya iba el 3er día y no había comida, ¿no? Ya desde el día anterior no comían. Y alguien dice, pues ha llegado el tren de San Mateo, porque el tren llegaba solo hasta San Mateo, ahí se interrumpió la construcción del tren en San Mateo, porque se estaba construyendo, justo ahí estalla la guerra, cuando se estaba construyendo el ferrocarril central. Y en ese trajín surge la guerra y se interrumpe en San Mateo, ¿ya? Posterior a la guerra se reinició la construcción hasta, como ustedes conocen, hasta acá Huancayo, e inclusive se prolonga hasta Huancavelica con el Tren Macho, ¿no? Entonces, en vista de que no había tren, todos los productores de la zona de Huancayo llevaban sus papas y todos sus productos, verduras, hacia Lima. Antes de que existiera el tren lo hacían pues a lomo de bestia, ¿no? Pero una vez que existió el tren, llevaban hasta San Mateo todos sus productos y de San Mateo enrumbaban al tren y el tren lo llevaba hacia Lima. Entonces alguien informa pues que llegó de San Mateo el tren a las 5 o 6 de la tarde, justamente donde ya no estaban pues sin desayuno, sin almuerzo, sin nada, y las mujeres de Chorrillos ya se organizan y dicen, vamos a prepararle algo a los soldados que están combatiendo. ¿Ya qué hay en el tren? Hay papas, ya sancochemos las papas, algo debe salir, ¿no? ¿Qué más traen? Queso, han traído bastante queso. Ya, hagamos un aderezo. Antes no había licuadora, pues era el batán, ¿no? Porque el verdadero papa a la huancaína es con batán, no es con licuadora, ya, es con batán. Hay un solo restaurante, antes había 3 en Huancayo, pero ahora hay uno solo que queda que prepara papa a la huancaína con batán, y es exquisito, pues es exquisito, ¿no? ¿Les conté la broma del exquisito? No va a ser la clase. ¿Terminamos la historia? Sí. Entonces, y molieron con batán el queso y le hicieron un aderezo con el ají limo, el ají amarillo, limo. Ese ají no es de la sierra, ese ají es de la costa. Sin embargo, es un componente esencial en la papa a la huancaína. Sin ese ají no existe papa a la huancaína, por mucho queso y papa que haya. ¿Ya? Hicieron eso, el aderezo lo tostaron, cocinaron el ají, lo molieron también con batán, lo mezclaron, su salsita, ¿no? Su papita bien sancochada, picada, y subieron con lechuga, que también iba la lechuga de esta zona. ¿Ya? Iba la lechuga, iba la papa, iba el queso, solo faltaba el ají, que utilizaron lo que tenían en abundancia ya, el ají. Entonces cuando ya repartieron, era sabroso. Y alguien preguntó, ¿cómo se llama este plato? Y las mujeres chorrillanas se miraron y dijeron, bueno, viene la papa de Huancayo, viene el queso de Huancayo, viene la lechuga de Huancayo, se llama papa a la huancaína. Y ahí quedó acuñado el nombre de papa a la huancaína. ¿Cómo se debió llamar? Papa la chorrillana, ¿no es cierto? Debió llamarse papa la chorrillana, pero la historia lo narra, e incluso cuando Miguel Grau, cada vez que se embarcaba hacia el mar, cuidando las costas, pedía que entre las provisiones
llevaran los ingredientes para preparar la papa a la huancaína. Era su plato favorito de Miguel Grau. ¿Ya? Sí, está escrito en la historia. Búsquenlo, no me crean, búsquenlo en la historia. ¿Ya? Bueno, entonces, ustedes ven en la fase cefálica, ven eso en un restaurante, en la feria, y se les abre el apetito, ¿no? No piensan ahorita en un ceviche. Qué rico, ¿no les gusta el ceviche? Bueno, pues, pollo a la brasa. ¿No? Y bueno, la fase gástrica es ya cuando el alimento entra en contacto con el estómago. Como hemos dicho, hay una zona de marcapaso y que al mismo tiempo activa ya la secreción de sustancias, ¿ya? Necesarias para la digestión, como el ácido clorhídrico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego viene la digestión. En la digestión del estómago, en el estómago no se digiere nada, se inicia la digestión. ¿Ya? No se digiere nada, se inicia la digestión de algunas proteínas, ¿ya? Por algunas proteínas, como ya lo vamos a ver más claro, ¿ya? Y algunos lípidos, ya se inicia, ojo, no se digiere nada. En la absorción, ¿qué se absorbe en el estómago? Tampoco, se absorbe algo de agua, pero se absorbe el alcohol y la cafeína, ¿ya? Por eso es que un cafecito cargado es reparador, ¿no? Ni bien estás tomando, a los pocos segundos ya estás absorbiendo la cafeína que te despierta y te activa, ¿ya? El alcohol, cuando empieza el brindis, a los pocos minutos ya estás un poquito alegrón, ¿no? Ya estás en el tercer vaso, oye, tú eres mi pata, yo te estimo. Estás en la fase del yo te estimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque se absorben rápidamente en el estómago. El almacenamiento del estómago está alrededor de 1,5 litros hasta 3.000 mililitros, incluso un poco más. El estómago es un órgano muy complaciente. Puede crecer inconmensurablemente, tener mayor capacidad. Si tú le obligas a entrar más, el estómago poco a poco se va adaptando, va creciendo. Por eso es que falla la banda gástrica. Cuando te hacen la cirugía de banda gástrica o te recortan el estómago, ya un tiempo estás bien, pero si tú sigues igualito, sigues con los mismos hábitos de comida, el estómago sigue creciendo de nuevo. Te vuelven a operar y de nuevo, cuantas veces tú sigas con los mismos hábitos, el estómago va a volver a crecer, ¿ya? Entonces, un recién nacido, ¿con cuánto de estómago nace? ¿Saben? Un dato así ya que para pediatría, ni en pediatría le van a enseñar eso. ¿Ah? ¿Con cuánto de peso? Perdón, ¿cuánto de estómago? ¿Cuánto de capacidad? 35 ml. ¿Cómo se calcula? El 1% del peso del recién nacido. Claro, ahí lo tienes del siglo pasado. ¿Ya? Es el 1% de su peso. ¿Ya? El 1% de su peso. O sea, el 1% de su peso es la capacidad. Es la capacidad de ese estómago. Si pesa 3 kilos, ¿cuánto será su capacidad gástrica? 30 ml. 30 ml. 30 ml pues no es nada. ¿Ya? Una taza de café, ¿cuánto tiene? 240 mililitros. ¿Ya? 200. Imagínense, pues un poquito, es como cuando te echas la esencia del café, eso nomás es la capacidad gástrica del recién nacido. ¿Ya? Por eso es que con el calostro se contenta el recién nacido. ¿Ya? Muy bien. Como la primera leche. Al mes aumenta un 50% su tamaño del estómago. Miren qué rápido. Al mes. ¿Ya? A los 6 meses triplica su tamaño, su capacidad, perdón. A los 6 meses triplica su capacidad el estómago del recién nacido, que ya a los 6 meses ya no es recién nacido. Muy bien. Muy bien. Cuando recibe el contenido, el bolo alimenticio, ya cuando recibe, cae un bolo, cae otro bolo, va cayendo varios bolos y va iniciando ya la fase de la motilidad por el contacto con el tercio medio. Entonces, y se va iniciando ya la formación del quimo, esa mezcla ya se llama quimo. ¿Mezcla con quién? Con el ácido clorhídrico, con todas las sustancias que estamos mencionando. ¿Ya? Se llama quimo.
Cuando del estómago pasa al intestino delgado, es decir, al duodeno y al intestino delgado, ya no se llama quimo, aunque en los textos ustedes van a encontrar que todavía Kilo. lo llaman quimo en el intestino delgado. Se llama kilo, ¿ya? Kilo. Muy bien, ya estamos en el estómago, ya cayó el bolo alimenticio y se inició ya el peristaltismo de cómo son estos movimientos de mezcla y de propulsión, ¿ya? Se inicia una onda A, que avanza hacia el píloro, pero el píloro está cerrado. Pero esta fuerza, ¿ya? Empuja con tanta violencia que al encontrar cerrado, rebota hacia atrás. ¿Me entiende? Por eso es que cuando estás con hambre, ¿no? Son las 3 de la tarde y no has almorzado, y piensas en un alimento, el cerebro es bien traicionero a veces. Estás bien concentrado en lo que tienes que hacer, pero el hambre, el cerebro inmediatamente hace pensar en un alimento. Te viene un alimento ya a la cabeza y tú dices, doctor, mi estómago está sonando porque por el hambre. Y tiene mucho de verdad. Un chaufita así con su... En Lima comíamos saliendo de la universidad, había uno de los agachados, ¿saben lo que son los agachados, no? En los agachados comíamos, cuando uno es estudiante, pues el bolsillo es hueco, ¿no? Para misio, para la aguja, misión imposible, ¿no? Para, ¿cómo se llama esta voleibolista? La congresista. Chihuán. Para Chihuán, ¿no? Entonces, íbamos en los agachados y te servían un arroz chaufa con chanfainita a su costado y papa a la huancaína. Y al medio, eso era un trifásico. Me da un trifásico, por favor. Y su yapita, una cuchara de cevichito encima, con lo que agarre la cuchara, una cuchara grandecita, con lo que agarre de carnecita, si tiene suerte que agarre carne, ya, pescadito. Ya era, pues, este almuerzo era, pues, de los dioses, ¿no? Para nosotros, porque venía de los tres. Había trifásico, había bifásico también, ¿no? Solo si querías de dos. Bueno, el asunto es de que ese sonido que me suena el estómago, son esos sonidos, esas ondas, que en la fase cefálica ya está iniciando esas ondas, ¿ya? Está iniciando esas ondas de peristaltismo, aún todavía. Esas ondas todavía no tienen la fuerza suficiente hasta que llega en contacto el bolo alimenticio y al chocar en el tercio medio del estómago se inician ondas ya más poderosas. ¿Qué son estas? La onda A, ¿ya? Mientras la onda A está terminando hacia el píloro, se inicia una onda B. Acá se ve en la mitad, pero esto se inicia desde la parte superior del estómago. Ya esto es esquemático. Entonces está terminando la fuerza de la onda A, ya detrás está viniendo la onda B, que captura al reflujo que está retrocediendo, porque recuerden, la onda A trata de expulsar como un chisguete, trata de expulsar como un émbolo, como una bomba, trata de expulsar el contenido, pero esto está cerrado, entonces rebota y regresa. La onda B captura eso más lo que está arriba, y también inicia una contracción sostenida como una ola que expulsa nuevamente, comprime hacia el píloro, y repitiendo eso, mientras la onda B está llegando al píloro, ya se está iniciando una onda C, y así sucesivamente una onda D, de manera que podemos encontrar en el camino las ondas. Acá tenemos una onda A, B, C, D, y ya tenemos varias ondas, pero todas estas ondas están empujando hacia el píloro. Eso se llama bomba pilórica. ¿En qué consiste la bomba pilórica? En las ondas repetidas A, B y C, que empujan contra el píloro, el contenido del quimo, encontrando al píloro cerrado y haciendo un rebote. Pero ¿qué pasa si el píloro se abre un poquito? Ondas repetidas. ¿Qué pasaría? Sale como un chisguete. Sale como un chisguete, una expulsión así, ¿ya? Sale como una expulsión hacia el duodeno. Ese contacto del chisguete, del quimo hacia el duodeno,
inicia la fase intestinal. Inicia la fase intestinal. Y la fase intestinal es más bien para detener, para que el estómago termine de evacuar todo el contenido y para detener al estómago en sus peristaltismos, en la secreción de sus ácidos, de sus secreciones, ¿no? Entonces, tenemos dos fases, cefálica y gástrica, que estimulan al estómago. Y una fase intestinal que la inhibe. Recuerden eso. ¿Ya? Entonces, terminamos con la bomba pilórica. Esta bomba pilórica va a permitir, ¿ya?, que pase en cada chisguete, en cada evacuada, 1 a 4 mililitros solamente. Pero si las partículas son mayores a 3 milímetros, no se abre el píloro, permanece cerrado. Solo se entreabre si es que las partículas son menores a 3 milímetros. Y el resto más grandes rebotan y regresan al estómago hasta que sea removido por estas ondas. Estas ondas permiten pues justamente la trituración, la disolución de todos los alimentos sólidos mezclados con el ácido clorhídrico. Ustedes saben, el ácido clorhídrico que se produce en el estómago es el ácido más potente que existe en la naturaleza, ¿no? Le llaman ácido muriático industrialmente, ¿no? Es más poderoso que el ácido sulfúrico, que también es corrosivo, pero el ácido clorhídrico, tú pones unas gotas de ácido clorhídrico puro en la mano y a los pocos segundos cae esa gota al piso, ¿ya? Para que vean lo potente y poderoso que es esta. ¿Y por qué no perfora el estómago? ¿Por qué estaríamos perforados todos? Porque tiene elementos protectores, como vamos a ver, que neutralizan ese efecto en la pared del estómago. Muy bien. ¿Qué hormonas se secretan en el estómago? La gastrina, ¿ya? Que se produce en la mucosa estomacal por las células G, como ya lo estamos viendo, ¿ya? La histamina de la mucosa estomacal, la grelina, ¿ya?, cuya acción va a ser regular el hambre y la saciedad, ambos, ¿no? La grelina va a estimular a que tengas hambre, pero cuando ya estás lleno también va a estimular la saciedad. No, ya no quiero más, pero acá sírvete un poco más. No, no más, como quisiera, pero ahorita si me das una más vomito, ¿no? La serotonina, que contrae la musculatura estomacal, ¿ya? Justamente cuando se dan antihistamínicos para la alergia, también inhibes a la serotonina y relajas el esfínter esofágico, porque es músculo estomacal. Ese es el inconveniente a veces de dar antihistamínicos para la alergia, pero sobre todo en las personas de tercera edad. Eso no se da en las personas jóvenes, ¿no? La persona de tercera edad hay que tener cuidado hasta en darle antihistamínicos, y porque lo inhibe que va la a hacer es serotonina. relajar, porque ¿qué hace los antihistamínicos? Neutralizan a la serotonina, que es un elemento que produce la alergia, ¿no? La histamina y la serotonina son dos elementos. Neutraliza la serotonina, pero a su vez relaja el músculo, impide que se contraiga, porque la serotonina contrae el músculo estomacal, lo mantiene contraído. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la fase intestinal va a ocurrir que por la llegada de esta evacuación del estómago va a distenderse el duodeno, ¿ya? Va a sufrir una irritación la mucosa intestinal, ¿ya? De manera que el duodeno va a empezar a secretar inmediatamente una serie de sustancias para neutralizar la acidez con la que llega el quimo. El quimo está viniendo del estómago recontraácido. Entonces el duodeno tiene que tener gran cantidad de moco y bicarbonato producido por las células de Brunner, ¿ya? Las células de Brunner del duodeno producen Bicarbonato. Bicarbonato, ¿Qué más? perdón, y moco, moco. ¿no? Que neutralizan, ¿ya?, la concentración de sustancias que trae el quimo, es decir, la osmolaridad del quimo. Si una es muy osmótica o es poco osmótica, ¿ya?,
la presencia de productos de degradación, ¿ya? Van a hacer que inhiban la función del estómago. A ver, si yo traigo en el estómago, si al duodeno cae una sustancia poco ácida o cae otra sustancia muy ácida, ¿cuál de las dos estimulará, inhibirá la función del estómago? Cuando cae poco ácido o cuando llega del estómago muy ácido. ¿Cuál inhibirá al estómago para que no bombee, para que ya termine su contracción? Cuando está muy Está ácido. muy ácido. Acá yo recurro a su sentido común, a lo que ustedes por lógica puedan sacar. Acá es mucho de lógica, mucho de sentido común. Si yo tengo una sustancia que irrita mucho, ¿ya? Que llega acá al duodeno, ¿se liberarán sustancias para inhibir o para estimular la contracción del estómago? Inhibir. Para inhibirla. Si yo tengo sustancias muy concentradas, ¿no? Sustancias, has comido, pues, qué sé yo, ya has comido, o unas brochetas o unos anticuchos de corazón, ¿no? Porque venden, hay una casa, hay una tiendita bajando por Ayacucho del Real, no recuerdo cómo se llama, que vende unos anticuchos, vende rachi, vende ¿cómo se llama? Pancita. Chunchulín, vende ya vende, pero bien preparado a lo criollo, de estilo Lima. ¿Cómo se llama esta tiendita? Bueno, te vende pues pancita, ¿no? Así en el fuego, ¿no? Ahí en la parrilla, ¿no? Y lo hace bien frente al Hipna. Antes había Hipna ahí en Ayacucho. Antes había un Hipna ahí al frente estaba. Y es pequeñito y atiende con sus mesitas y sus asientos tienen mantitas de colores huancas, ¿no? Muy pintoresco. Vayan por ahí y cómanse uno. Ya, se comen. ¿Qué le van a servir? Le van a servir rachi, una tajada de rachi. Rachi es el librillo de la panza de la res. ¿No? Tiene como hojitas foliadas así, ¿no? Le van a servir la pancita, el intestino, todo le van a servir. Le van a servir su anticucho y su carne a la parrilla también un pedazo, ¿no? Todo está creo 15 soles o 20 soles creo que está por ahí. El asunto es de que, miren, digerir todo eso, estás comiendo carne de corazón, que es el anticucho, carne de carne, ¿no? Que te dan a la parrilla, librillo, estás comiendo intestino, estás comiendo varias sustancias que seguramente cuando lleguen al estómago y se mezclen, va a tener amplia densidad osmótica, o sea, bastante concentrado, ¿no? Entonces, a diferencia de una mazamorrita de maicena, ¿cuál tendrá mayor concentración osmótica? De ley, De ley. El primero, ¿no es cierto? Tiene mayor concentración. ¿Cuál de los dos, cuando llega al duodeno, inhibirá al estómago? ¿La mazamorra o el anticucho? El anticucho. ¿Por qué? A ver, piensen por qué la explicación. Es como que el duodeno le dijera al estómago: oye, estómago, acá hay muchas sustancias, demórate un poco más, ¿ya? Demórate un poco más para que los ácidos tengan más tiempo el ácido clorhídrico tenga más tiempo de acción. ¿Es lógico o no? Es lógico, para que el ácido clorhídrico corroa y destruya más a la sustancia, tiene que tener más tiempo de acción. Entonces el duodeno le avisa de esa forma al estómago. Mientras que si cae la mazamorrita de maicena, ya no necesita más, ya que pase nomás, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Las grasas, ¿no? Así como el péptido inhibidor gástrico y el PIB, que es un péptido insulino dependiente de la glucosa, van a también a inhibir el peristaltismo y la secreción, así como la colecistoquinina.
La colecistoquinina inhibe al estómago, tanto en su peristaltismo como en la secreción, ¿ya? ¿Ya? Y va a inhibir la bomba pilórica, como ustedes ven, ¿ya? Y va a estimular la contracción del píloro, va a cerrarla. ¿Pero por qué? ¿Por qué la colecistoquinina y la presencia de grasas? Lo mismo que razonamos hace un momento, ¿no? Es como que el duodeno, ¿qué le dice al estómago? Hay más grasas, detente un poco más tiempo, para que la lipasa gástrica tenga más tiempo de acción, ¿ya? Y la colecistoquinina, que es una hormona que se estimula ante la presencia de grasas, también cierra el píloro, al igual que las grasas, e inhibe la bomba pilórica. ¿Para qué? Para que actúen más tiempo las enzimas de la lipasa, igual que el ácido clorhídrico, ¿ya? Por eso es que las comidas duran diferente en el estómago. Por ejemplo, te comes un chancho a la caja china y te comes un ceviche. ¿Cuál de los dos digerirá más rápido o cuál de los dos más rápido? El ceviche. Y ustedes lo saben por experiencia propia, tremendo goloso. Mientras que la caja china te comes a mediodía y son las 6 de la tarde y todavía sientes ahí la pesadez, ¿no? Es porque el estómago todavía tiene que tomarse más tiempo para la digestión. ¿Ya? ¿Están entendiendo ahora fisiológicamente el porqué de las cosas? Doctor, ¿y toda esa regulación de la contracción del píloro y todo es hormonal netamente? Hormonal, también nervioso. Hormonal, sí, hormonal. Y nervioso. Sí, nervioso. Parasimpático. Por el parasimpático vagal, ¿ya? Físico, hormonal. por la distensión. Y físico también. Tendrá mecanorreceptores. Así es, el físico, al contacto físico, el esfínter se cierra para poder iniciar todo el proceso de la mezcla y propulsión. Muy bien, Doctor, entonces, y en este caso cuando se le da por decir el bismuto o un antiácido, eso, ¿cómo hay actúa? diferentes antiácidos. Ahorita vamos a llegar a eso. Ya. Ahorita Okay. vamos a llegar a eso. Entonces, la fase cefálica está mediado por el nervio vago. ¿Por qué? Porque el nervio vago lleva el estímulo mental, ya lo traduce y lo lleva hacia el estómago para que se estimule ya la secreción de las sustancias. Entonces, el cerebro de los núcleos motores del vago va al estómago, ya ante la visión, el olor, el tacto, el gusto o incluso el pensamiento. ¿Ya? Entonces, y aporta un 20%, es responsable en un 20% de la secreción de la fase mental, la fase cefálica, perdón. Y la fase gástrica es el responsable del 60% de la secreción gástrica. Ya hemos dicho, la distensión gástrica es un elemento importante para que se ocurra esto. Los reflejos vagales, los reflejos entéricos, intestinales, empezando por duodeno, o lo estimulan o lo inhiben. Ya la gastrina, que es lo que estimula la principal hormona que estimula todas las funciones del estómago. Y la fase intestinal, como ya hemos mencionado, cuando los alimentos llegan al duodeno, ¿ya? O van a inducir que se secrete más jugo gástrico, dependiendo, pues, si como les dije, si el alimento es muy pesado, el duodeno le va a decir, oye, todavía no hagas mucha fuerza de contracción, pero sí secreta más ácidos, ¿no? Para digerirlo, ¿ya? Y está mediada por la gastrina, que también se produce en grandes cantidades en la mucosa duodenal para estimular la secreción gástrica. Entonces el duodeno inhibe, pero también estimula, dependiendo del contenido que tiene el quimo cuando llega al... Muy bien, revisemos una mucosa gástrica. La mucosa gástrica tiene unas criptas llamadas criptas de Lieberkühn, ¿ya? Que son estas, ¿ya? Criptas de Lieberkühn. Entonces, estas criptas de Lieberkühn ya está formada por una serie de células, como ustedes ven. Estas células están dispuestas en un orden determinado. Si vemos en las células más al fondo, ya están las células que van a elaborar ya
células endocrinas que van a elaborar gastrina o somatostatina, dependiendo de qué elaboren. Si elaboran si solo elaboran gastrina, se llaman células G, ¿no es cierto? Después tenemos hacia arriba las células principales, ¿ya? Las células principales que van a elaborar el pepsinógeno, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego tenemos las células parietales, que tienen una forma determinada. Estas células parietales, o llamadas también oxínticas, ¿ya? Células oxínticas, que van a elaborar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, que es un cofactor necesario para la vitamina B12, para que no sea destruida en el estómago y tampoco en el intestino delgado hasta llegar a su destino, que es el ileum, en donde se absorbe la vitamina B12. La vitamina B12 es necesario para la formación de glóbulos rojos. Justamente, cuando en un cáncer gástrico estas células son patológicamente neutralizadas o se convierten en células cancerosas, no van a elaborar el factor intrínseco, y uno de los signos que va a mostrar el paciente es anemia, anemia por falta de vitamina B12, ya eso se llama anemia perniciosa. ¿Ya? Muy bien. Luego vienen las células stem cell o células madre, entre comillas, que van a ir hacia abajo o hacia arriba a medida que las células llega a su tiempo de vida y tienen que regenerar nuevas células. Entonces estas células de color verde se van a ir a regenerar. Si ya no hay células parietales, se van a ir a formar células parietales. Si no hay células principales, van a ir a formar células principales o parietales. Si no hay células endocrinas, G, I, etc., van a ir a formar esas células. También van hacia arriba, ¿ya? Que son las células de la mucosa del cuello. Justamente están en el cuello de la cripta de Lieberkühn, están en el cuello. Estas células del cuello van a elaborar moco, y tienen que elaborar moco. Este moco cubre todo esto y cae hacia la cripta, hacia el fondo, y también ese moco va a tapizar todo el resto de la mucosa estomacal, va a tapizar con una capa muy congruente, muy ya muy fina, y que va a contener pues bastante moco mezclado con las otras sustancias que se llama bicarbonato, que son elaboradas por las células superficiales epiteliales de la cripta, ¿no? Parecen cuentos de la cripta, ¿no? Entonces, son células superficiales de la cripta que van a elaborar el bicarbonato. Entonces, el moco por las células del cuello y las células superficiales epiteliales que elaboran el bicarbonato. ¿Ya? Entonces, miren, están muy bien distribuidas y tienen un orden histológico. No. Ahí nuevamente, para que ustedes vean, ¿ya? Tenemos las células, esas células endocrinas tenemos, miren, las células G, que elaboran gastrina, las células D, que elaboran somatostatina, las células enterocromafines, o llamadas también células APUT antiguamente. Las células enterocromafines tienen unos gránulos enterocromafines. ¿Aquí dónde está? ¿Aquí está o no? No está aquí en este esquema. ¿Por qué? Porque no están en un orden. Esas células pueden aparecer abajo, pueden aparecer al medio, pueden aparecer más arriba, y no están dentro del esquema ordenado, sino están entremetidas entre las células, estas células enterocromafines. Por eso es que no aparece en el esquema anterior, ¿ya? Y van a elaborar pues histamina, ¿no? Para la función de la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, en resumen, tenemos la gastrina por las células G, el pepsinógeno por las células principales, la histamina por las células enterocromafines, la somatostatina por las células D, el ácido clorhídrico y factor intrínseco por las células parietales. Bueno, y ahí tenemos
cada célula, ¿no? Las células del cuello, las células parietales, las células enterocromogéneas que elaboran y cuál es su función, las células pépticas o principales, a las células principales también le llaman células pépticas porque elaboran pepsinógeno, ¿ya? Que con el ácido clorhídrico se activa y forma la pepsina. Y esta es la que va a desdoblar algunas proteínas. No la desdobla en aminoácidos, sino en proteínas de cadena más corta, como ya lo vamos a ver. Las células D, que elaboran somatostatina, las células G, gastrina. Recuerden que la somatostatina es una hormona que se opone, inhibe todo. ¿Ya? Es lo que a veces hay en un salón. ¿En qué están de acuerdo para oponerme? ¿No? Es la célula peruana, el peruano es así. Nunca está de acuerdo con nada, pero sin embargo critica todo y está descontento de todo. Nunca aporta. Lo único que sabe es criticar y encontrar fallas. Pero a ver, ¿qué hacemos para solucionar esta falla? Ya háganlo ustedes. Depende de ustedes. Ese es el peruano. Y eso viene desde la historia. Después le voy a contar un poquito más de historia. En el hospital, cada cierto tiempo hacemos llamada la ronda histórica. Con un grupo de médicos que nos gusta la historia, nos juntamos y hacemos una exposición. A ver, ¿qué vamos a exponer este año? A ver, las culturas